Buenas tardes, estimados estudiantes. Los saluda como todos los días, martes a las 3 de la tarde, su profesor Elmer Flores. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen almuerzo. ¿Qué tal? Bien, vamos a presentar primero nuestro material de geografía, como ya es costumbre. A ver, vamos a ver. Esperemos algunos segundos para ubicar el material. Mientras, les hago recordar que hoy día veremos la situación de los principales lugares que albergan gran biodiversidad. Buenas tardes, Astrid. ¿Qué tal? Tanto a nivel mundial como nacional. Ahora sí, vamos a examinar los archivos para ubicar el material respectivo. Semana 12, no se olvide. Ya. Un gran favor. Me dicen si se está observando la diapositiva correspondiente a la semana número 12. Esperemos un par de segundos para que cargue. Yo ya lo estoy visualizando. ¿Lo observan también ustedes? Dice Geografía semana 12. Gracias, Raúl. Gracias. Muy bien. Ah, mire, como recién activo el chat, recién estoy leyendo los, los saludos. Ajá. De la clase pasada, creo. Ah, de hoy. A ver, hoy. ¿No? María Fernanda, Estrella Mía, Andrea, Astrid. Muy bien. Sí se ve el material, como le decía. Primero veremos, analizaremos la situación de dos reservas de biodiversidad, la Amazonía y la Antártida, sus características, sus amenazas, y qué tratados internacionales han firmado para su salvaguarda. Luego veremos la situación a nivel nacional. ¿Qué organismo adscrito al MINAM tiene como objetivo preservar, proteger las áreas naturales protegidas? Y dentro de estas áreas, ¿cuál es la clasificación? ¿Cómo se dividen? Y después veremos las áreas de reconocimiento internacional, ¿no? Declaradas así por la UNESCO. Bien, jóvenes, comencemos entonces. ¿Por qué la Amazonía y la Antártida y no otros lugares como Siberia, el Chaco paraguayo, la selva centroafricana o la sabana africana? ¿Por qué le damos mayor importancia a la Amazonía y la Antártida? Veamos, porque son zonas importantes del planeta, ya que contribuyen, ya que constituyen valiosas reservas de agua dulce. En el caso de la Amazonía, nos referimos a agua dulce ¿en qué estado? Cuando decimos, jóvenes, que la Amazonía es una importante reserva de agua dulce, está claro que nos referimos al agua dulce en estado ¿qué? En el caso de la Amazonía, ¿en estado líquido o en estado sólido? En estado líquido, claro, en estado líquido.
Los ríos, tanto el Amazonas como sus afluentes. Y cuando nos refiramos a la Antártida, está claro que nos referimos a que es la principal reserva de agua dulce, en estado líquido o en estado sólido. En estado sólido, correcto, en estado sólido. En el caso de la Antártida. Bueno, ahí tienen algo en común. Las dos son reservas, entonces, de agua dulce. Las dos. ¿Qué más? Son reguladores del clima mundial y poseen una rica diversidad biológica. Desde ese punto de vista de que regulan el clima mundial, ¿de qué manera, jóvenes, la Amazonía contribuye al equilibrio climático global? Se suele decir, se suele decir que la Amazonía es el que más grande del mundo, haciendo alusión a un órgano del sistema respiratorio. Siempre se lee, siempre se escucha que la Amazonía es uno de los principales ¿qué? Del planeta, tomando en cuenta que emite oxígeno y captura dióxido de carbono. Correcto, Camila. Es el pulmón, ¿no? Se dice, no es el pulmón más grande del planeta, la Amazonía. Bueno, no es tan correcto ello, pero sí podemos aceptar que se diga que la Amazonía es uno de los principales pulmones del planeta. Ahora usted dirá, ¿qué, profe? ¿No es así? ¿Existe alguna parte del mundo que emita más oxígeno que la Amazonía? Por supuesto. A ver, los que aquí son tromes en biología y en química, donde encontramos, muy bien, Reinaldo, perfecto. Ajá. Jóvenes, los océanos emiten mucho mayor oxígeno que la Amazonía. Pero claro, le dirá, profe, no sea abusivo, pues. ¿Cómo va a comparar los océanos y su tamaño con la Amazonía, que es pequeña? Bueno, desde ese punto de vista puede ser. Pero la pregunta, ¿cuáles son las principales fuentes de emisión de oxígeno? Sería un error decir que es la Amazonía. En todo caso, sin contar los océanos, jóvenes, sin contar los océanos, ¿dónde encontramos al pulmón más grande del planeta? Ahí sí sería correcto. Sin contar los océanos, ¿cuál es el pulmón más grande del planeta? Ahí lo puede escribir y sería correcto. ¿Qué respondemos entonces? Sin contar los océanos, ¿cuál es el pulmón más grande del planeta? A ver, esperamos algunas respuestas. La selva amazónica, la Amazonía. Así es, María Fernanda. ¿Se ha entendido esto último? Repito, yo sé que es muy demagogo popular escuchar que la Amazonía es el pulmón más grande del planeta. ¿Se suele decir eso, sí o no? Bueno, si aceptamos eso como totalmente correcto, estaríamos diciendo entonces que la Amazonía emite más oxígeno que los océanos. Pregunto yo, aquí a todos los que han leído sobre este tema, en biología o en química, ¿la Amazonía produce más oxígeno que los océanos? ¿Sí o no? ¿Realmente la Amazonía produce más oxígeno que los océanos? No, no lo hace. Por eso hay que ser muy cuidadoso con la forma como nos expresamos. Por eso digo yo, lo que sí no admite dudas es decir algo como esto, que la Amazonía es uno de los principales pulmones del planeta. Sí, eso sí es válido. Eso sí es válido. Ah, claro, correcto, está bien la idea, Reinaldo. Claro, cuando digo los océanos me refiero como zona. Y claro, el océano en sí mismo no genera oxígeno, sino nos referimos a los seres que flotan en él. Muy bien, Reinaldo, ¿no? Claro, es el fitoplancton oceánico el que produce oxígeno. Pero claro, estimado Reinaldo, ese fitoplancton, ¿en qué área se ubica? ¿En zona oceánica o en zona continental? En oceánica, en los océanos. A eso me refería, pero está bien lo que usted precisa.
Muy bien, muy bien, muy bien. Prosigamos. Y posee una rica diversidad biológica. Esto último, uno diría, profesor, las dos primeras características, reservas de agua dulce, uno, y luego, dos, regular el clima, ya, son las dos. Pero la tercera característica corresponde también a la Antártida. La Antártida, que es tan fría, alberga una importante diversidad biológica. ¿Qué dice usted? ¿Qué cree usted? En la Antártida apreciamos diversidad biológica, ¿sí o no, jóvenes? Estrella dice que no, a manera de pregunta. Reinaldo dice que sí. Jóvenes, a pesar de las condiciones hostiles propias del clima gélido y el aire seco, es correcto lo que dice Reinaldo. En la Antártida hay diversidad biológica interesante. Por ejemplo, en mamíferos, ¿qué encontramos? Cachalotes. Me refiero a todo el área, ¿no? No me refiero solamente a la parte continental. Me refiero a la Antártida y su mar adyacente. Pingüinos, focas, orcas, ballenas azules. Entre las aves, cormoranes antárticos, bacalaos antárticos, entre otros. Ah, y como base de todo ese sistema, ¿a quién tenemos? ¿Qué especie de pequeño tamaño sirve de sustento directa e indirectamente a todo ese conjunto de animalitos que hemos mencionado? Principal alimento de la ballena azul. Para muchos, el alimento del futuro. Nos referimos a un crustáceo microscópico denominado, sí, también es alimento de los peces, estrella mía, el krill. ¿Habían escuchado ustedes la existencia del krill? Me imagino que sí. Crustáceo microscópico. Bien, ahora sí pasemos a la siguiente. Características de la Amazonía. 1. Alberga, contiene el 20%, la quinta parte del agua dulce que fluye hacia los océanos. 2. Más de la mitad del bosque húmedo tropical. A ver, hagamos un recuento. Aparte de Sudamérica, ¿en qué otra parte de América hay selva? ¿En qué otra parte de América hay selva, jóvenes, aparte de la Amazonía? ¿Acaso no hay bosque tropical en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y un pedacito de México en Yucatán? Tanto así que Chichen Itzá, pirámide maya, ¿acaso no llama la atención también por el denso bosque tropical que lo cubre? Conclusión. ¿Dónde también entonces encontramos selva, aparte de Sudamérica, jóvenes? Está fácil. Jóvenes, les he dicho, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, América Central. Gracias, Carla, ya me estaba asustando ya. Aparte de Sudamérica, encontramos selva en Centroamérica. Ahí van dos, la Amazonía y Centroamérica. ¿En África hay selva o todo es sabana? ¿En África hay selva? La zona de África por donde se traza la línea ecuatorial, por ejemplo, ¿es bosque tropical? ¿Sí o no? ¿Hay selva en África, jóvenes? ¿O solamente hay sabana? A ver, esperamos respuestas. La pregunta es sencilla, con dos claves nada más, dos alternativas. Si en África hay o no selva, jóvenes.
Uy, está con miedo. ¿Qué hacemos ahora? Ah, ya, menos mal. Nuevamente Carla al rescate. Sí, hay selva, es la selva del Congo, también llamada selva centroafricana. No lo olvide, la selva del Congo. Y para terminar, ¿dónde más hay selva? ¿En qué continente? ¿Recuerda su película Kung Fu Panda? ¿Recuerda su película El libro de la selva? Ya, en esos dos casos vemos animales como tigres, panteras, orangutanes, chimpancés, pandas gigantes. Correcto. Muy bien, estrella mía. En Asia, pero Asia es grande. ¿En qué parte de Asia? ¿En Rusia? ¿En Japón? ¿En Mongolia? ¿En Arabia Saudí? ¿En Irán? ¿En Irak? ¿En Emiratos Árabes Unidos? ¿O en Qatar, que hará el próximo mundial? ¿En alguno de los países mencionados hay bosque tropical? Rusia, Japón, Irán, Irak, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. ¿En alguno de los lugares mencionados de Asia hay bosque tropical? De nuevo, muchos se están demorando en responder algo sencillo. Estamos haciendo preguntas para que solamente responda sí o no. A ver, en los países mencionados, Rusia, Irán, Irak, Qatar, Arabia Saudí, Mongolia, no hay selva. En esa parte de Asia no hay selva. Entonces, ¿dónde? Ya, ¿dónde? En la India, en Bangladesh, en el sur de China, en Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Malasia, Singapur, las Filipinas. Dígame, ¿qué parte de Asia es esa? Porque Asia es grande. Vamos, vamos de a poquitos. ¿Es norte o sur de África, jóvenes? Disculpe, ¿es norte o sur de Asia? ¿Es norte o sur de Asia? Sur, ya, muy bien, sur. Y ahora dígame, ¿es occidente u oriente de África, de Asia? ¿Es occidente u oriente de Asia? Cuando digo China, Filipinas, occidente, oriente. Oriente, oriente. Lo que en el mapa usted llama la derecha. Oriente. Cuidado, ¿ah? Occidente, oriente. Oriente. Ah, veo que varios aquí se confunden, ¿ah? Se confunden con los puntos cardinales. Ya, para que se den cuenta lo que están diciendo algunos o escribiendo. Cuando decimos países del lejano oriente, ¿en qué países asiáticos pensamos? ¿En Arabia o en China? Cuando decimos lejano oriente, China. Entonces, si digo China, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, dígame, ¿qué parte de Asia entonces es? ¿Occidente u Oriente? ¿Occidente u Oriente, jóvenes? Porque algunos pusieron Occidente, ¿ah? No voy a decir sus nombres, pero ahí está la evidencia. Dijeron Occidente de Asia. Y no es así. Es Oriente. Pero lo bueno es que todos se han dado cuenta. Oriente. Sinónimo de Oriente. Sinónimo de Oriente. Este u oeste, jóvenes. Sinónimo de Oriente. Este, correcto, este. Entonces, si es la zona donde se da la intersección entre el sur y el este, ¿de qué parte de Asia estamos hablando? ¿Cómo se llama la unión del sur con el este?
¿Qué palabra nueva sale? Sur más este, sudeste. Puede ser con R, sureste, como dice Estrella Mía, o si gusta, reemplaza la R por qué letra. También puede reemplazar la R con qué letra. De ahí viene el nombre de nuestro subcontinente. Dígame, ¿usted cómo se autodenomina? ¿Sudamericano o suramericano? ¿Cómo decimos por estos lares? ¿Suramérica o Sudamérica? ¿Con R o con D, jóvenes? Ah, ya ve. Ahí se ha dado cuenta. Por tanto, es mejor decir sudeste asiático. En el sudeste asiático hay selva. Miren, nos hemos demorado un poquito más de la cuenta para recordarle los puntos cardinales, que es oriente, que es occidente, que es norte y que es sur. Nos estamos demorando un poquito para hacer recordar dónde hay bosque tropical. Pero todo tiene un buen objetivo, jóvenes. ¿Cuál es? Que la Amazonía solita, ¿sí? Ah, y también Indonesia, estimada Andreita. Sí, también se me está olvidando Indonesia. Tiene razón. Lo que los europeos llamaron durante la Edad Media la isla de las especias, la isla de la canela, el clavo de olor, el jengibre, también llamado kion. Sí, gracias por hacerme recordar, Andrea. También está Indonesia. Pero con o sin Indonesia, está claro que nos referimos al sudeste asiático. Ahora viene la pregunta relativa al tema que estamos viendo. Si sumamos, si sumamos la selva del sudeste asiático, la selva del Congo en África, y a esas dos le agregamos la selva centroamericana, mire, la selva de Centroamérica, la selva del Congo y la selva del sudeste asiático, las tres selvas juntas, ¿le ganan en extensión a la selva amazónica? Las tres selvas juntas, ya mencionadas, ¿le ganan en tamaño a la selva amazónica? No nos ganan, jóvenes. Es tan grande la Amazonía que contiene más del 50% de todo el bosque tropical mundial. Eso es lo que dice la segunda característica. Posee más de la mitad del bosque húmedo tropical. Ahora dígame, se están entendiendo punto por punto, ítem por ítem, cada característica de la Amazonía? Porque jóvenes, no se trata de leer simplemente, sino de entender. Mal haría yo en algo así, ¿no? A ver, característica de la Amazonía. 20% del agua del mundo. Más de la mitad del bosque tropical. Bla, 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 bla. Y pasamos a la siguiente. No. Cada palabra, cada oración contiene un universo de información que se puede decir al respecto. Eh, Hay un audio por ahí. Ajá, ya está solucionado. Ya está solucionado. A veces se nos escapa, no se preocupe. No me molesto. Ya, ya. Vamos por la tercera característica. ¿Qué dice la tercera? Es la mayor cuenca hidrográfica del planeta. Y usted dirá, profe, se supone, ¿no? Si aquí se encuentra el río más largo del mundo, no sorprende que la mayor cuenca sea la amazónica. Ya, tenga cuidado, no necesariamente. Y le voy a demostrar de la siguiente manera, con un tema que se supone usted ya domina. En la semana 8 en geografía, ¿recuerda qué tema vimos? Estamos en la semana 12. La semana 8 fue hace un mes. Sí, cuando usted era un mes más joven. Cuando usted todavía no recibía la primera dosis de la vacuna. En la semana 8, el tema fue hidrografía. Y la mayor parte
del curso de geografía aquella vez la ocupó, ¿no? La ocuparon las vertientes hidrográficas. En la vertiente del Pacífico. Pregunta para los que tienen buena memoria. En la vertiente del Pacífico, ¿cuál es el río más largo? Esperamos respuestas. En la vertiente del Pacífico, ¿cuál es el río más largo? Nace en Puno, recorre Moquegua, pero desemboca en Arequipa. Muy bien, Daniel. El río Tambo. Perfecto. El río Tambo es el más largo de la vertiente del Pacífico. ¿Estamos bien? Ahora díganme, la cuenca del río Tambo. La cuenca, ya no hablo del río, hablo de la cuenca, del área. La cuenca formada por el río Tambo. ¿Es la más grande de la vertiente del Pacífico? De nuevo, la cuenca formada por el río Tambo. ¿Es la más extensa de la vertiente del Pacífico? No lo es, así es, Diana, no lo es. Profe, debería serlo. Bueno, por la extensión, de repente sí, por la longitud. Pero eso es solamente longitud. La cuenca abarca longitud por ancho, o sea, área. Entonces, tanto Diana como Raúl, que han contestado muy bien, diciendo que no, de repente nos pueden ayudar. ¿Cuál es entonces el río que forma la cuenca más extensa de la vertiente del Pacífico? También recorre Arequipa. Forma el cañón del Colca. ¿Nadie? Forma el cañón del Colca. Muy bien, Diego. El río Majes. El río Majes no será el más largo, pero forma la cuenca más extensa. Pero no se asuste, así es, Andrea, pero no se asuste. En el caso del río Amazonas se cumplen las dos cosas. El río Amazonas es el más largo y a la vez forma la cuenca más extensa. Hasta aquí, jóvenes, ¿se está entendiendo el recordatorio que estamos haciendo de otras semanas? ¿Le parece bien que hagamos esta retroalimentación forzosa o quiere que me aboque solamente a la semana 12? Yo pregunto en todo caso. Es que puede haber aquí algún alumno o alumna que diga, profe, pero nos estamos demorando un poquito. Sí, yo lo sé, pero es mi opinión por si acaso. Creo yo de que no ayuda mucho estar avanzando muy rápido si algunos conceptos no están muy claros. Entonces, la mayoría ha dicho que sí. Está bien, perfecto. Como una especie de reforzamiento. Así es. Dado que no hay semana de repaso, sí, pues no existe una semana de repaso propiamente, previo al examen. Sería interesante eso, ¿no? Que haya una especie de repaso, ¿no? Pero bueno, no existe en el calendario repaso. Al menos podemos nosotros practicar con estos aspectos que desarrollamos con respecto a la Amazonía. Muy bien. Ah, y ya que hablé acerca de que el río Amazonas es el más largo y que forma la cuenca más grande del planeta, no se olvide que decimos que el río Amazonas es el más largo si es que lo medimos desde dónde. Si es que medimos al río Amazonas desde dónde. ¿Desde qué parte del Perú? Desde Arequipa. Así es, Diana, desde Arequipa. Antes de Apurímac, Arequipa. Sí, también pasa por Apurímac, es verdad, Diego Raúl. Pero si medimos desde Apurímac, creo que el Nilo nos alcanza. En cambio, midiendo desde su naciente más remota, se le gana al Nilo. ¿Recuerdan qué nevado de Arequipa? Porque la provincia la sabe, Cayoma. La cordillera también, Chila. Dígame el nombre del nevado. Le ayudo. Comienza con Q de queso. Es más, se llama ¿qué? Ya, lo escribo, ¿ya? Ahí está, estrella mía, así es. ¡Qué wisha! ¿Correcto? Así como lo he escrito, estrella mía.
Ya, claro, está con mayúscula, ¿no? Pero Estrella lo ha escrito rápido, pues. Quehuisha. Ese es el nombre del nevado donde se forma la primera molécula de agua que forma luego el río Amazonas, en la llamada quebrada de Apacheta. Bueno, eso es para recordar nada más la importancia del río Amazonas. Seguimos. Cuarta característica. Posee la mayor biodiversidad del planeta, o sea, la mayor diversidad en flora y fauna. Penúltimo, ya lo dijimos al inicio, es la región continental, o sea, no oceánica, que produce más oxígeno. Por eso decimos que la Amazonía es el ¿qué? ¿Lo comparamos con qué órgano? Es el pulmón, ¿no? O es uno de los pulmones más importantes del planeta. Y la última, si la Amazonía presenta una gran diversidad biológica, paisajística, natural, ello propiciará también una gran diversidad cultural. Esa diversidad natural será el estímulo para la existencia de también una gran diversidad cultural. Por supuesto, tomemos como referencia nuestra selva, nuestra Amazonía. ¿Dónde hay más lenguas? ¿En la costa, en la sierra o en la selva, jóvenes? ¿Dónde se hablan más lenguas? En la selva amazónica, en la Amazonía peruana. De las 48 lenguas autóctonas, ¿cuántas se hablan en la Amazonía? Le ayudo. En la sierra se hablan 4. ¿Qué queda? Si en la sierra son 4, entonces en la Amazonía tenemos un número total de, a la fecha, 44. Así es, 44. Recuerda de esas 44 lenguas, ¿cuál es la más hablada? ¿Cuál es la que tiene más hablantes? Porque en tercer lugar está el Shipibo con Ibo. En segundo puesto, el Aguajún o Aguaruna. Así es, Diana. El primer puesto lo ocupa el Ashaninka. ¿Se dan cuenta cómo ya en la semana 12 nos podemos dar las licencias de hablar de cualquier tema? Es más, lo de Ashaninka ni siquiera era un tema de geografía. ¿Recuerda en qué curso lo vimos? Lo de las lenguas. Lo vimos en cívica. Ya ven, lo vimos en cívica. Pero estamos aprovechando para mencionarlo nuevamente. Como se ha dado cuenta, la selva es muy importante. Sin embargo, existen malas personas que mientras usted y yo estamos hablando de la importancia de la Amazonía, hay malas personas en Ucayali, en San Martín, en Loreto, en Madre de Dios, que están incendiando los bosques para evitar la deforestación, para evitar la pérdida de recursos en la Amazonía. En 1978 se firmó un tratado, nombre, Tratado de Cooperación Amazónica, integrado por los 8 países soberanos que comparten la Amazonía. Rápidamente, de esos 8 países, ¿quién posee más extensión de selva? Está fácil, ¿ah? ¿Quién posee más extensión de selva? Brasil, primer puesto de los 8. Y dígame, si Brasil es el primer lugar, ¿quién ocupa el segundo lugar? El Perú. Correcto, el Perú. Segundo puesto, solamente superado por Brasil. Ya luego viene Bolivia, Colombia y todos los demás. Estos 8 países, entre los cuales se encuentra el Perú, pertenecen entonces a un organismo. ¿Cómo se llama el organismo? O mejor dicho, ¿con qué siglas se les conoce a este organismo? Lo escribo.
Ahí también lo puede ver en la pantalla. El organismo se llama OTCA. ¿Qué significan las siglas OTCA? Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Cuál es uno de sus principales objetivos? A ver, leamos. Su función es promover el desarrollo armónico de la Amazonía. Jóvenes, desarrollo armónico implica desarrollo con equilibrio o sin equilibrio. Desarrollo armónico involucra equilibrio, balance, pero equilibrio, claro, con equilibrio. Así es, María Fernanda. Pero equilibrio ¿entre qué esferas? ¿Entre qué aspectos? No lo olvide. El desarrollo sostenible se refiere solamente a la parte económica. Estoy preguntando, ¿el desarrollo sostenible se refiere solamente a la parte económica? No. ¿Es importante la economía, profe? Por supuesto, pero no es lo más importante. ¿Desarrollo sostenible se concentra solamente en lo ambiental? ¿Desarrollo sostenible solamente se focaliza en lo ambiental? Tampoco. Muy bien, Andrea. Muy bien, muy bien. Como dice Andrea, el desarrollo sostenible es la intersección, es el justo medio entre los tres tipos de desarrollos: el económico, el social y el ambiental. Perfecto, Andrea. Bueno, jóvenes, eso es lo que busca el Tratado de Cooperación Amazónica. Función: promover el desarrollo armónico de la Amazonía, preservando su medio ambiente. Pero miren cómo remata al final, con el fin de elevar el nivel de vida de sus pueblos. Clarísimo. A pesar de todo esto, jóvenes, observemos las fotos. ¿Cuáles son las principales amenazas a la Amazonía? 1. Instalación de industrias y encima sin estudio de impacto ambiental. Segunda foto. En la segunda foto, ¿logra usted ver las columnas de humo? ¿Logra ver el humo en la segunda foto? Claro que se ve. ¿Comentarios al respecto? Bueno, este tema ya lo habíamos desarrollado, la deforestación. Y lo que es peor, ni siquiera por tala, sino por quema. ¿Recuerda usted qué actividad económica es la que está detrás de la quema de bosques? En primer lugar, ¿cuál es la actividad económica que más contribuye con la deforestación? La agricultura. La agricultura. Ah, la ganadería que dice Estrella Mía. La minería que sostiene Diana Natalie. También contribuyen con la deforestación. Pero mi pregunta fue, ¿cuál es la que más contribuye? ¿Cuál está en primer lugar? ¿Cuál es la principal responsable? Correcto, Andrea. Es la agricultura. No es la única, obviamente, pero es la que está en primer lugar. En el caso de Brasil, ¿qué cultivos son los que son los principales responsables de la deforestación de la selva en ese país? En Brasil, jóvenes, en Brasil. Recuerden que son realidades distintas. En Brasil, la soya. La soya, clave para la producción, fabricación de aceite vegetal, aceite de cocina. La caña de azúcar, la soya y la caña de azúcar. En cambio, aquí en el Perú, y ahora sí es correcto lo que usted ha escrito, Diego Raúl, en el caso del Perú, en zonas como el Brain, sobresale el cultivo ¿de qué? De hoja de coca. Otras amenazas.
Minería informal y las vías de transporte. Veamos la teoría. Técnicas de explotación no compatibles de la minería informal. Instalación de industrias sin estudio de impacto ambiental. Aumento de las vías de transporte. Carreteras. Aumento de la densidad demográfica urbana. Aumento de la población en las ciudades. Y la agricultura migratoria acompañada de tal y quema. Hablemos ahora de la otra reserva de biodiversidad, la Antártida. Ubicación situada completamente en el hemisferio sur, casi enteramente al sur del Círculo Polar Antártico y está rodeada por el océano del mismo nombre. Ya sabe, desde el paralelo 60 hasta el polo norte, disculpe, hasta el polo sur, todo ese círculo es protegido por el Tratado Antártico. Clima gélido y muy seco, lejos del mar. Época más cálida en la Antártida, enero. En la costa, ¿cuánto llega la temperatura? A 0,4 grados centígrados. Claro, yo sé que muchos dirán, profesor, eso es frío. Para la Antártida, eso es calor. 0,4 grados. O sea, más frío que su refrigeradora. A ver, jóvenes, piensen en cosas frías. Su freezer, su cooler, su refrigeradora. Bueno, ahí tiene. 0,4 grados centígrados. Pero eso es en la costa. En el interior, la temperatura llega a -40. -40 en la parte central de la Antártida. Y eso es en enero, la época más cálida. Vaya en julio. Es decir, durante la noche en la Antártida. En las orillas, -23. Y en el interior, -68, jóvenes. ¿Puede creer eso? -68 grados centígrados. Y claro, como el aire es seco, el cielo es totalmente diáfano. La atmósfera translúcida, ¿no? Presenta una atmósfera translúcida que favorece la instalación de observatorios. Ajá, nos pregunta Diana, profesor. ¿Y en la Antártida hay animalitos? Por supuesto, Dianita. Y ahora se los presentamos. Ahí están. Veamos las imágenes. De izquierda a derecha. En la primera, ¿quién aparece? Mientras, Diego Raúl pregunta, profe, creo que en la Antártida tenían un periodo de luz y oscuridad de 6 meses. Correcto. No olviden que en las zonas polares prácticamente no hablamos de 4 estaciones, sino de 6 meses de día y 6 meses de noche. Ya que estamos hablando desde el punto de vista de la Antártida, ¿cuándo comenzó el día? Pregunta buena. Ya, le ayudo. El día en la Antártida comenzó el mes pasado recién. ¿Alguien se atreve a escribir en qué día de septiembre? Está fácil, ¿ah? Ya, ¿qué fecha de septiembre, Dianita? Te dirá, profe, tengo que champear. Son 30 posibilidades, desde el 1 hasta el 30. En realidad no habría que champear. Astronómicamente hablando, ¿cuál de los 30 días de septiembre es el más importante? Cuando le diga la fecha, se va a agarrar de cabezazos en la laptop. 23 de septiembre, jóvenes. ¿Nunca sospecharon de esa fecha? ¿Del equinoccio?
23 de septiembre. Es más, cuando las clases, la vida era presencial, en los colegios, ¿qué se celebraba por el 23 de septiembre? Varias cosas, ¿no? Inicio de los florales, las olimpiadas, día de la primavera, escogemos a la reina, cosa que no estoy de acuerdo, pero bueno, en colegios hacen eso, ¿no? Eligen a la reina, profesor de la primavera. ¿Y qué más? Celebran el día de la... Nuestro día, jóvenes. El día de la... Haciendo alusión a los estadios en la vida. Así es, Diana, el día de la juventud. Muchos dirán, profesor, no sabía la respuesta porque usted dijo nuestro día. Sí, jóvenes, nuestro día, el día de la juventud. No se vacile, ¿eh? Bueno, todo esto lo hago para que recuerde. El 23 de septiembre termina la noche en la Antártida y comienza el día. ¿Por cuánto tiempo? Diego Raúl ya lo mencionó. Por 6 meses. Ahora cuente conmigo. Si el día comenzó, el día, la luz, apareció en la Antártida el 23 de septiembre, sumemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, van 3, enero, febrero, marzo. Jóvenes, ¿cuándo acaba el día en la Antártida? ¿Cuándo acaba el día en la Antártida? El 21 de marzo. Es decir, desde el 21 de marzo hasta el 23 de septiembre, la Antártida está oscura. Bien, veamos la información sobre los recursos de la Antártida. Mayor reserva de agua dulce criogénico del planeta, o sea, de agua en estado sólido. Flora escasa, solamente en el 4% del territorio, en los bordes costeros. ¿Qué encontramos? Musgos, líquenes. Fauna, pingüinos, gaviota, albatro, cormorán antártico. Pingüinos, gaviotas, albatros y cormoranes son aves. Mamíferos, foca, ballena azul, orca, cachalote. Y entre los peces destaca el bacalao antártico. El krill es la especie marina más importante porque sirve de alimento a animales pequeños como los peces, pero también a la ballena azul. Y también el subsuelo de la Antártida, tanto continental como submarino, alberga importantes reservas de hidrocarburos. Pero dígame, ¿se puede extraer el petróleo de la Antártida? ¿Hay permiso para ello? Ah, ya. Andrea pregunta, profesor, pero si son 6 meses exactos, debe ser de 23 a 23, ¿no? Si comenzó el 23 de septiembre, debe acabar el 23 de marzo. Sí, es verdad, Andreita, pero recuerde lo siguiente, no todos los meses tienen la misma duración. Es más, en febrero ni siquiera llegamos a 30. ¿Recuerda? Y eso también toma en cuenta que hay años que son bisiestos. O sea, hay un ajuste que hacer. Claro. No es tan matemático. Es más, ¿ah? No sé si ustedes que ahora están más o mejor informados que nuestra generación, porque jóvenes, yo me imagino que ustedes, aparte de tener agregados en el Facebook, en el Instagram o hasta en TikTok a sus amiguitos y amiguitas, deben tener también o deben seguir a páginas como las de el Cenami, el IGP, el INDECI, Diario El Peruano, medios de comunicación, la BBC de Londres, el New York Times en español, El País de España, RT en español.
Pregunto, ¿es mucho pedir ello a un alumno de estos tiempos? Además, no cuesta nada, ¿no? Solamente tiene que entrar a la página, a la página de Facebook del CENAMI, del CERNAM, del MINAM, del MINCUL, de la PCM y poner su like, su manito arriba. Basta que usted diga que le gusta la página del CENAMI y ¿qué es lo que va a ocurrir desde ese momento? Cuando usted abra su Facebook, le aparecerá o no información sobre el tiempo meteorológico. Si usted le pone me gusta al Instituto Geofísico del Perú, ¿le aparecerá o no como información datos sobre sismos como el ocurrido ahora en la mañana? ¿Recuerda? ¿Sintió el sismo de la mañana? ¿O es tan insensible que ya ni eso siente ya? Era, profe, sí. Mi corazón es muy duro, profe. Ya no siento nada ya. Mentira. Ustedes, me imagino, se han dado cuenta que hubo un sismo en horas de la mañana. ¿Ya ven? Ah, muy bien, Andrea. Imagino que muchos hacen eso. Hay que seguir esas páginas. Es información gratuita. Hay que hacerlo. No, le decía eso de las páginas porque si hay alguien que sigue al IGP o al CENAMI, se habrá percatado que la primavera no comenzó el 23 de septiembre. No sé si se percataron, inclusive en algunos medios de comunicación como La República y El Comercio salía. ¿Qué decía? Hoy, 22 de septiembre, a las 11:05 de la mañana, astronómicamente hablando, inicia la primavera. ¿Llegaron a leer esa noticia? Que oficialmente la primavera no comenzaba el 23, sino se había adelantado un día antes, el 22. O sea, no es tan exacto en realidad. Las fechas que nos han enseñado en el colegio son referenciales, no son exactas. Bien. Eh, les hice una pregunta que no pude desarrollar porque sí, pues, ¿no? Hago una pregunta, leo el chat y veo otras preguntas, pero sí les recuerdo. Les dije, ¿se puede extraer sin ningún problema el petróleo de la Antártida? ¿Hay permiso para ello? Y creo que había leído algunas respuestas ya preliminares. ¿Cuáles? No se puede, está prohibido. Sí, está prohibido. Pero, ¿quién lo prohíbe? ¿O qué lo prohíbe? Un tratado. ¿De qué tratado estamos hablando, jóvenes? ¿De qué tratado estamos hablando? Veamos entonces, del Tratado Antártico, así es. Ahí está, Tratado Antártico, firmado en 1959. ¿Dónde? En la capital de Estados Unidos. ¿Quiénes lo firmaron? Solamente 12 países que actualmente serían los miembros signatarios, o sea, los de mayor peso. Profe, ¿cuáles son estos países? Ya, espero que usted sepa identificar banderitas. Sí, jóvenes, en este curso, en esta clase, también hay que saber sobre banderas. Dígame, ¿cuántos círculos de banderas vemos en el gráfico? ¿Cuántos círculos de banderas observamos? Tres. Así es, son tres. El círculo más interno, ¿cuántas banderas tiene? 12. Correcto, Rosaura, 12. Y 12, ¿a qué nos hace recordar? ¿Qué hemos leído hace un momento? ¿Cuántos son los miembros signatarios? Los que fundaron el Tratado Antártico, 12 también. Jóvenes, el primer círculo corresponde a los signatarios. ¿Está en ese círculo el Perú? ¿Ve alguna bandera blanquirroja en el primer círculo? No. Profe, no puede ser. ¿Pero aparecemos en algún círculo?
sí aparecemos en el segundo, en el central. Profe, ¿y eso dice algo? Por supuesto. El segundo círculo, ¿a qué países corresponde? A países, a miembros consultivos. Esa es la categoría que tiene el Perú en el Tratado Antártico. Somos miembros consultivos. ¿Qué significa eso? Tenemos voz y voto. Y el último círculo es el tercer nivel. En el tercer nivel, ¿a quiénes tenemos? A los miembros adherentes. Es decir, aquellos que tienen voz, pero no tienen qué. A ver, complete eso. Los adherentes, tercer círculo, tienen voz, pero no tienen qué. No tienen voto. Ajá. Tienen voz, pero no tienen voto. ¿Se ha entendido entonces la diferencia de los tres grupos de países de este tratado? Perfecto. Ahora quiero que me diga en sentido horario, comenzando desde las 12. Ah, tenemos una pregunta de Diego Raúl. Profe, ¿y el segundo, donde estamos nosotros, consultivos, y el primero, signatarios, en qué se diferencian principalmente? Ya, buena pregunta. En que el voto de los signatarios es más importante o se toma más en cuenta. Tienen ligeramente mayores derechos con respecto a la investigación científica. Y obviamente son los que dirigen cualquier cambio u observación sobre el tratado, del cual ellos son los creadores. Pero cuidado, tampoco vayan a pensar, profe, de repente como son signatarios, ellos sí pueden explotar los recursos abusivos. No, ninguno de los tres grupos está con permiso para explotar recursos naturales. Profe, ¿por qué? Veamos abajo. Principales disposiciones. Utilización exclusiva de la Antártida para fines pacíficos. Libertad de investigación científica y la cooperación hacia ese fin. 3. Intercambio de observaciones de resultados científicos entre las partes, o sea, entre los miembros, entre los países. Ah, y casi se me olvida, este tratado entró en vigencia 2 años después de su firma, es decir, en 1961. Como estamos 2021, ¿cuántos años han pasado de esta entrada en vigencia, jóvenes? ¿Cuántos años han pasado exactamente desde la entrada en vigencia del Tratado Antártico? Restemos 2021 menos 1961. ¿Qué número nos da? A ver, a no ser que las aritméticas el día de hoy tengan inconvenientes. La respuesta es 60 años. Correcto, Diana. 60 años. Pero de entrada en vigencia. 62 de la firma del tratado. Bueno, no falta mucho, ¿no? Este 1 de diciembre se celebran 62 años de la firma del Tratado Antártico. ¿Y dónde nos quedamos? ¿Cuáles son estos 12 países? Ya, en sentido horario. ¿Quién aparece primero? Argentina. Ya, al costado, ¿quién está? Australia. ¿Quién sigue? Bélgica. Al costado de Bélgica. Por si acaso, no es la bandera de Texas, ¿ah? Algunos se vacilan. Profe, Texas. No, no es Texas, se parece, ¿no? Luego de Bélgica, ¿vemos la bandera de qué país? ¿No lo reconoce? Pensé que sí. Chile, así es, Chile. De Chile, Francia. Luego, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Rusia. Aunque cuando firmó el tratado, lo hizo con el nombre de ¿qué? Recuerde la época, 1959.
En ese año, quien firmó fue la Unión Soviética, la URSS. Bueno, lo que queda ahora es Rusia, ¿no? Sudáfrica, Reino Unido, ¿y el último cuál es? Y el último de ese círculo, ¿cuál es? Estados Unidos. Correcto. Actualmente, el Tratado Antártico está formado por 54 países. Sí, 54. 30 años después de la entrada en vigencia del Tratado Antártico, o sea, en el 91, se firmó el protocolo al Tratado Antártico sobre protección al medio ambiente. ¿Dónde? En Madrid. Por eso también le llaman Tratado de Madrid. ¿Y qué dispuso este tratado? Bueno, reforzar la prohibición de extracción en la Antártida. La Antártida es una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Se aprobó una serie de principios con el fin de protegerla de cualquier actividad que pudiese ser un impacto perjudicial. El Perú y la Antártida, como les decía, el Perú se adhiere en el 81. 8 años después adquiere el carácter de miembro consultivo. Correcto, Andrea. Sí, a eso me refería. Lo dije muy rápido de repente. Como el Tratado Antártico se firmó en 1959, obviamente el Estado que lo firmó fue la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, todos los acuerdos que habían sido firmados por la Unión Soviética pasaron a ser responsabilidad de Rusia. Por ejemplo, la creación de la ONU fue o tuvo a Rusia o a la URSS como uno de los estados. Entre los estados que crearon la ONU, sabemos que están, ¿no? Francia, Reino Unido, China, Estados Unidos, pero sale la Unión Soviética. Cuando esta se disuelve, ese lugar va a ser ocupado por Rusia. Espero que eso haya podido, un poco ayudar, señorita Andrea. Pero sí, es correcto lo que usted dice. Sí, no se olviden, hasta diciembre del 91 existió un gran territorio, un gran estado, grande por territorio me refiero, llamado Unión Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No se imagina el trauma en el que quedaron muchos marxistas a nivel mundial. Quedaron como viudas. Hasta ahora conozco yo gente que llora por la desaparición de la Unión Soviética, su utopía, su norte, su estrella de Belén. Correcto. Ahora, lo que sí es verdad, Andrea, ya que usted menciona sobre el tema, es que el mundo estaba más balanceado, como que una potencia o una superpotencia requiere que haya otra para un equilibrio mundial. La Guerra Fría no es otra cosa sino que la corroboración de un mundo bipolar. Con la caída de la URSS pasamos a un mundo unipolar, donde una potencia omnímoda y omnipotente, cual si fuera Dios llamado Estados Unidos, comenzó a hacer y deshacer a lo largo del planeta. Bueno, ya lo hacía en la Guerra Fría, imagínense, sin la Unión Soviética como contención. Pero lo dejo ahí, me voy a emocionar y voy a seguir hablando sobre el tema. Ahí lo dejamos. Bien, contamos con una base científica, la estación Machu Picchu, en la isla Rey Jorge. Existe un organismo especializado en el tema, el Instituto Antártico Peruano, el INAMPE, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y jóvenes, hace buen tiempo ya
mandamos a jubilar a nuestro barquito, el Humboldt. Y ahora quien va hasta la Antártida con las expediciones es el VAP Carrasco, que es más moderno. Las expediciones reciben el nombre de ANTAR. Y ahí tiene 3 fotos. La de la izquierda, la base Machu Picchu. En la derecha, el VAP Carrasco. Y en el centro, en una sola toma, los dos. Ya para terminar, jóvenes, la parte de geografía, veamos las ANPs, las áreas naturales protegidas, espacios continentales y o marinos del territorio nacional, reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado. Representan poco más del 17% del territorio nacional. En la actualidad existen 75 ANPs. Creo que dice 76, ¿no? Bueno, es 75, jóvenes, en realidad. 75 ANPs que conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero también hay 25 ACR, o sea, áreas de conservación regional. Significa esto que su administración depende de los gobiernos regionales. Y 147 iniciativas privadas, conocidas con las siglas ACP. ACP, sí, áreas de conservación privada. Las 75 ANPs son administradas por esta institución, adscrita al MINAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, siglas CERNAM. Es el CERNAM el órgano que administra las ANPs. Hay 2 tipos de ANPs, de uso indirecto y de uso directo. ¿Qué significa de uso directo? Que, por ejemplo, se autoriza el aprovechamiento del recurso natural. Ejemplo, todos hemos visto reportajes televisivos que en Pampa Galeras, Ayacucho, ¿se puede o no trasquilar a la vicuña? ¿Se permite o no, jóvenes, trasquilar a la vicuña en Pampa Galeras, Ayacucho? Por supuesto, sí se puede. Profe, ¿por qué se puede, ah? Porque Pampa Galeras es una reserva nacional. Mire nuestro mapa mental. Y si es reserva nacional, ¿es de uso qué? ¿Directo o indirecto? Una reserva nacional, tipo Paracas, tipo Lachay, tipo Pampa Galeras, ¿es de uso directo o indirecto? Directo, o sea, tangible. Así es, directo o de carácter tangible. En cambio, ve al otro lado, una vicuña, pero ahora, dentro del Parque Nacional Huascarán, ¿podrá ser trasquilada por los comuneros? Una vicuñita, pero ahora en el Parque Nacional Huascarán en Ancash. Ahí no. Correcto, Andrea. ¿Por qué no, jóvenes? ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque un parque nacional es de uso directo o indirecto. Un parque nacional, al igual que un santuario nacional, es de uso indirecto. Profe, no entiendo. ¿Qué es indirecto? O sea, de carácter tangible o intangible. Esa es la palabra clave, jóvenes. ¿Tangible o intangible? Y la respuesta es intangible. Los parques y los santuarios son de carácter intangible. Dígame, a pesar de la rapidez, ¿se ha entendido entonces la diferencia entre un grupo y otro? Yo creo que sí, pero las áreas tangibles o de uso directo son 7, mire. Reservas nacionales, refugio de vía silvestre, reserva paisajística, reserva comunal, bosque de protección, coto de caza y zonas reservadas. Pero no se me asuste. No vaya a ser que diga, profesor, no se pase. Veremos entonces. Las 10 categorías de ANPs, no. En el examen solamente le van a preguntar por cuántas. Por 3, que son las más importantes. Parques nacionales, santuarios nacionales y reservas nacionales. Importancia de las ANPs. Permiten la conservación de la diversidad biológica. Son zonas de interés cultural, paisajístico y científico y contribuyen al desarrollo sostenible.
Comencemos con los parques. Son áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con carácter de intangible. Nótese, subraya, resalte, intangible. La integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales, ecológicos y evolutivos, así como otras características paisajísticas y culturales que resulten asociadas. En la actualidad son 15. Veamos las más importantes. El primero en ser creado, Cutervo, en Cajamarca, que protege la cordillera de Tarros, su bosque montano y las colonias de un ave llamada guácharo, dentro de la cueva de San Andrés. Luego, Tingomaría, en la selva de Huánuco. Dígame en la foto, ¿visualiza usted la Bella Durmiente? ¿Se ve la Bella Durmiente, jóvenes? Claro que se ve. Habría que tener una chuleta en el ojo para que no vea a la Bella Durmiente. A ver, solamente por curiosidad, si tanto dice que ve a la Bella Durmiente, dígame, su mentón, su rostro, su cuello, ¿se encuentra en la parte izquierda o derecha? En la izquierda, claro, Diana, en la izquierda. Entonces Diana sí lo ha podido notar claramente. Es que, jóvenes, me he encontrado con personas que dicen, yo no veo ninguna Bella Durmiente, ¿ah? ¿Dónde? Dicen. ¿Dónde está la cara? ¿Que sí, Bella Durmiente? Ajá, y Diana tiene una vista, la verdad que prodigiosa. Pareciese que tuviese sus manos sobre el pecho, ¿no? Sí, sí. Algunos también han notado eso. Pocos, ¿ah? Pocos. Muy bien, Diana. Profe, solamente la Vía Durmiente, bueno, también las cuevas de las lechuzas y de las pavas. Siguiente, en Madre de Dios. También abarca Cusco, el Manu. Es el área natural más conocida del Perú en el mundo. Siguiente, en Ancash, Huascarán. Protege rodales de Puya Raimondi y bosques de queñuales, como el queñual que sale en la foto. Además, animales como el cóndor y el gato andino. Cerros de Amotape, entre Tumbes y Piura. Protege el bosque seco. Y también animales como la nutria, el cocodrilo de Tumbes, el cotomono o mono aullador. En la imagen, la pava blanca. Disculpe, la pava de monte, la pava de monte. Luego, Parque Nacional Río Abiseo, en San Martín. Contiene restos del gran pajatén, cultura de chachapoyas. En la foto, el mono chorro de cola amarilla. El Parque Nacional y ANP más grande del Perú se ubica cerca de la frontera con Brasil, entre Madre de Dios y Ucayali, Alto Purús, que protege el bosque húmedo tropical, al lobo de río, charapas, guacamayos y en la foto, el guacamayo verde de cabeza celeste. Mire esa belleza. Verde, pero de cabeza celeste. Otros parques nacionales. Yanachaga Chemillén en Pasco. Protegemos un árbol llamado Ulcumanu y aves como el tucán, el gallito de las rocas y la pava de monte. Bajoaja Sonene, en Madre de Dios, protege sabana de palmeras principalmente. Último, Cordillera Azul, la más interdepartamental de las ANPs, porque abarca 4 departamentos, Loreto, Ucayali, Huánuco y San Martín, que protege, como en la foto, el oso andino o de anteojos. También guacamayos, águilas, pavas de monte, nutrias y sajinos. En cuanto a formación de vegetales, bosque montano y bosque de colina, abundantes palmeras. Ahora, los santuarios nacionales son áreas de uso indirecto, o sea, también intangibles. A diferencia de los parques, se protege el hábitat de una especie o de una comunidad de la flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico. En otras palabras, jóvenes,
los santuarios son mucho más focalizados en la protección de una especie que los parques, que abarcan más. Se permite el turismo, la investigación científica. Principales, Guayay, en Pasco, que se protege principalmente el bosque rocoso. Calipuy, en la Sierra de la Libertad, la Puya Raimondi. Ampay, en Apurímac, la única conífera en el Perú, Intimpa o Romerillo. En Cusco, Megantoni, 10 zonas de vida silvestre. Y también contiene al Pongo de Mainique, lugar sagrado para la etnia Matsigenga. Manglares de Tumbes. Bueno, hemos hablado bastante sobre esta zona. Se protegen langostinos, conchas negras, cocodrilo de Tumbes y el osito manglero, o sea, el hormiguero. Lagunas de Mejía, muy cerca de la desembocadura del río Tambo, en Arequipa. Totorales, pantanos, monte ribereño y más de 200 aves, entre migratorias y residentes. Tenemos ahí a los flamencos o parihuanas. Reservas nacionales, finalmente. Son ANPs de uso directo. Aquí sí se puede aprovechar el recurso. Principales, la Chay, en la región Lima. Principalmente lomas y la fauna que alberga. Calipuy, profe, repetida. Pero Calipuy como reserva protege principalmente guanacos. Tambopata en Madre de Dios. Guacamayos. El armadillo gigante. Y otros animalitos como el lobo de río. Pampa, galeras, bárbara de Aquile. Vicuñas, fundamentalmente. Pacaya sabiri en Loreto. El delfín rosado o delfín cabeza de botella, también llamado bufeo. Charapas, monos, paiches. Salinas y Aguada Blanca, ¿dónde? En Arequipa. Protegemos aquí, en cuanto a plantas, queñuales y yaretas. Y en animales, parihuanas o flamencos, vicuñas, tarucas. La taruca es una especie de venado. Más reservas. Paracas en Ica. Importante comunidad de lobos marinos. También encontramos lobos marinos y pingüinos en San Fernando, Ica. Eso es en la parte sur, Marcona. Y una de las últimas a ser creada, la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, que es netamente marina, que protege animales como la pota, el perico, el bonito, el jurel, tiburón azul, pez espada, atún de aleta amarilla, caballa, entre otros. Y la UNESCO, cuando hace lo mismo a nivel mundial, le denomina a estas áreas que tienen que ser preservadas como reserva de biosfera. Son áreas geográficas representativas que se caracterizan por ser sitios en los que se valora y protege su biodiversidad. Funciones de una RB, de una reserva de biosfera. 1. Conservación de los ecosistemas. 2. Fomento del desarrollo económico y humano sostenible. Y 3. Servir de ejemplos de educación y capacitación en cuestiones de desarrollo sostenible. En el Perú hay 5 reservas de biosfera. En las fotos podemos ver 3. La primera foto, Reserva de Biosfera del Noroeste, Amotape Manglares. La segunda foto, Gran Pajatén, en San Martín. Y la tercera, Oxapampa, Ayanin Cayanecha, en la selva central. Por último, la UNESCO también está a cargo de la defensa de la protección del patrimonio mundial natural. Son lugares de la Tierra con un valor excepcional. Gracias a la Convención de Patrimonio Mundial, ratificada por 190 países, estos sitios naturales gozan de asistencia técnica y económica para combatir las amenazas que los aquejan. La lista de patrimonio mundial incluye en la actualidad 1.073 sitios. La mayoría son culturales, 206 naturales y solamente 35 mixtos. Problema número 1, jóvenes, rapidísimo. Problema 1. El MINAM resaltó que los gobiernos de Estados Unidos y Noruega apoyan nuestros esfuerzos en las acciones de conservación y manejo sostenible de nuestros bosques tropicales. Medidas de este tipo, orientadas a la preservación, garantizan que la Amazonía nos siga proporcionando servicios ambientales como ¿qué? ¿Qué servicios ambientales nos da la Amazonía? 1. La provisión, o sea, la emisión de CO2
y la captura de oxígeno. ¿La primera es correcta, jóvenes? ¿La primera es correcta? No, es al revés. La Amazonía es importante para nosotros porque libera oxígeno y absorbe CO2. Claro, tenga cuidado con este tipo de oraciones. Está al revés, ¿ah? La primera es falsa. 2. El mantenimiento de la estructura natural del suelo verdadero. Porque cuando deforestamos, el suelo queda a expensas y se desertifica. 3. La regulación del ciclo del agua y la recarga del agua subterránea. Verdadero. Y 4. ¿Será importante la Amazonía porque emite gases de efecto invernadero? Al revés, absorbe CO2. Jóvenes, hay clave de clave. En la 1, ¿cuál es la letra a marcar? La B. 2 y 3, así es. 1, la B. Ya, le resumo la pregunta. Se menciona que se ha encontrado petróleo en la Antártida. Y al final dice, estos recursos, determina el valor de verdad. 1. La explotación de recursos solo la pueden realizar miembros signatarios. ¿Verdadero o falso, jóvenes? La primera, el tratado se refiere al de Madrid, del 91. Refuerza el carácter prohibitivo de su extracción. Verdadero. Es un reforzamiento. Falso. Nadie puede realizar extracción de este tipo. 2. El protocolo. 3. Los yacimientos submarinos entre el paralelo 60 y el continente no son protegidos. Falso. Desde el paralelo 60. En relación a lo contemplado por el Tratado Antártico sobre la situación hacia el punto 90, hay protección. Y 4. La actividad extractiva es viable si hay estudio de impacto ambiental. También es falso. Jóvenes, todas son falsas, menos una. La segunda. Por eso marcamos la C. ¿Ah? Por eso marcamos la C. 3. El jefe del CERNAM afirma que en los alrededores del Santuario Nacional Megantoni, los comuneros cultivan cacao en forma sostenible. ¡Qué bueno! Pero la pregunta es, ¿se podría replicar esa estrategia consistente en el cultivo de cacao sostenible en el interior del santuario? ¿Se puede hacer lo mismo dentro del santuario? No. ¿Por qué? Muy bien, Camila. No. ¿Por qué? ¿Qué dice la D? No, porque esta ANP presenta carácter intangible, dado que es un santuario. Y la última. Claro, correcto, Diana, es indirecto, pues, intangible o indirecto. El Parque Nacional Río Avisón en San Martín es una de las ANPs que preserva diversas zonas de endemismo de la selva alta. Por eso encontramos solamente aquí al mono choro de cola amarilla. En esta se conservan también recursos culturales y bellezas paisajísticas de gran valor, razón por la cual su preservación no solo es de interés del Estado peruano, sino también de la UNESCO a nivel mundial. Pregunta, en ese sentido, ¿podemos afirmar que esta ANP es reconocida internacionalmente por parte de la UNESCO como qué? Y marcamos la B, jóvenes, como zona núcleo de la Reserva de Biosfera del Gran Pajatén. Clave, la B. Si no pudo copiar, ahí están las respuestas. Ahora vamos a pasar al otro poder del Estado. Habíamos visto la semana pasada al poder legislativo, que en los últimos tiempos agarra como piñata al poder que veremos ahora. Jóvenes, ¿qué poder del Estado es el que desarrollaremos el día de hoy? Tomando en cuenta que la semana pasada hablamos del legislativo.
Bueno, ahí lo tiene, el Poder Ejecutivo. ¿Y qué entes conforman el Ejecutivo? Veamos. La Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios en forma individual y las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Comencemos con el presidente, jóvenes. Características. Usted dirá, profesor, ¿y por qué en el centro del mapa semántico no sale la cara de Castillo? O al menos el sombrero, pues, profe, como símbolo. ¿Sabe por qué no está Castillo? Esos de julio del presente año. O sea, todavía no había sido proclamado oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones como ganador de la segunda vuelta. Recuerde que había un grupo importante de personas que gritaban a todo pulmón fraude. Incluso una comitiva se fue hasta Estados Unidos. Tocaron no sé qué puerta y nadie les atendió. No sé si llegó a ver usted el video donde un grupo de peruanos fueron a protestar porque este material fue elaborado a fines de junio y comienza con respecto a las elecciones peruanas diciendo que hubo fraude. Y sí, pues parece que no coordinaron bien, tocaron una puerta donde nadie les abrió, ¿no? Bueno, el presidente de la República, ante todo, jóvenes, ¿se está observando la diapositiva? ¿Se ve la diapositiva que dice el presidente de la República, jóvenes? Ya, como nadie escribe, es que no se estaba viendo. Ya, sí se ve. Perfecto. Ya, entonces, características del presidente de la República. Uno, es el jefe del Estado. También es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la PNP, de la Policía Nacional del Perú. Para ser elegido requiere tres requisitos. Es muy similar al de los congresistas. ¿Dónde está la variación, jóvenes? ¿Dónde está la diferencia con respecto a los requisitos que se le pide para ser congresista? Solamente en la edad. Para congresista, recuerda, 25 años a más. Para presidente, ¿cuánto sería? Para presidente, 35 años, jóvenes. 35 años a más. Es elegido por sufragio directo al obtener más de la mitad de los votos, es decir, 50% más uno. En las últimas décadas, jóvenes, ¿algún candidato ganó en primera vuelta? En las últimas décadas, ¿algún candidato ganó la presidencia en primera vuelta? Y la respuesta es no. Prácticamente todos iban a segunda vuelta. A ver, jóvenes, recordemos las tres últimas segundas vueltas. ¿Qué le parece? Ya está. Porque recordar es volver a vivir. 2011. ¿Quiénes pasaron a segunda vuelta? 2011. Ollanta Humala versus Keiko Fujimori. Eso fue el 2011. 5 años después, 2016. 2016. ¿Quiénes pasaron a segunda vuelta? Ahora, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Ya sabemos lo que pasó en esas dos segundas vueltas. 5 años después, este año, 2021, ¿quiénes pasaron a segunda vuelta? Pedro Castillo y Keiko Fujimori. El resultado ya lo sabemos. No haré mayor comentario al respecto, pero creo que ha quedado claro algo, ¿no? Mal es Viviana, ¿no? Tiene un corazón muy frío.
Bien, jóvenes. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, lo que se llama segunda vuelta. El presidente personifica a la nación y dirige y aprueba la política general del gobierno. Es decir, el presidente también es jefe de gobierno en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo. No lo olvide, el presidente de la República es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. El mandato es de 5 años, sin reelección inmediata. Y un tema que se está mencionando bastante en diferentes lugares, la vacancia. ¿El Congreso, jóvenes, puede vacar al presidente Castillo? ¿O un Congreso puede vacar a un presidente? Según la Constitución, sí, pero hay casos que se tienen que cumplir, condiciones que se deben dar. Uno, que se muere el presidente. Obviamente, pues, el cargo queda vacante y tiene que ser reemplazado por alguien. Vaca por muerte, por permanente incapacidad moral o física. Era lo que le iban a aplicar a PPK. Y para evitar esa deshonra, ¿qué hizo PPK? ¿Qué hizo PPK? Renunció. La tercera es por renuncia. Cuarto, salir del país sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo fijado. Esto último, no regresar en el plazo fijado, por ejemplo, se dio en el caso de un presidente que gobernó 10 años, se fue a una gira de APEC en Brunei y no regresó. Se fue a Japón y desde Japón renunció por fax, que es como decir ahora, renunció por WhatsApp. Bien. Y último, vaca también cuando es destituido, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Y uno dice, profe, o sea, estoy yo ahorita en el artículo 113 y me dicen que las condiciones para la destitución están más adelante. Eso no me lo puedo perder, profesor. Voy a adelantar un par de páginas para ver qué dice el artículo 117. A ver, veamos. Artículo 117. ¿En qué casos el presidente es destituido? Y por ende, su cargo queda vacante. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo de gobierno por, uno, traición a la patria. Jóvenes, y para que se configure la traición a la patria, ¿qué cosa tendría que haber ocurrido? Una guerra, ¿no? Si el Perú está en guerra, por ejemplo, con Brasil, que se descubra que el presidente le da información a los brasileños para que ataquen a las Fuerzas Armadas peruanas. Sería traición a la patria. O sea, es bien difícil, prácticamente imposible, que un presidente pueda ser destituido por traición a la patria, porque la condición sería que haya guerra, ¿sí o no? Si no hay guerra, no hay traición a la patria. Dos, impedir que hayan elecciones. Por ejemplo, tal año tocan elecciones en tal mes y el presidente busca la manera de impedir las elecciones, las posterga. Tres, disolver el Congreso. Profe, pero Vizcarra lo hizo y no le pasó nada. Bueno, Vizcarra lo hizo legalmente porque esperó que el Congreso censure 2 gabinetes ministeriales. Cuando el Congreso censura, no le da la confianza a 2 gabinetes ministeriales, automáticamente el presidente podría disolver, si cree conveniente. O sea, si disuelve el Congreso ilegalmente, puede ser destituido. Y también por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Funciones del presidente de la República. Como le mencioné, el presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno, o sea, jefe del Poder Ejecutivo.
En todas partes del mundo, una misma persona es jefe de Estado y de gobierno. Pregunto, ¿entró en todos los estados del mundo? ¿Una misma persona es a la vez jefe de Estado y de gobierno? Responda, por favor. Espero sus respuestas. A ver, creo que la próxima vendré con mi reloj de arena, creo, ¿ah? Y lo voy a poner ahí en la pantalla, un reloj de arena. Ah, tenemos una respuesta, la de Diana. Diana dice que sí, aunque en duda, como con signo de interrogación. Correcto, Diana. Ejemplo, Reino Unido. ¿Recuerda la frase, el rey reina, pero no gobierna? El rey reina, pero no gobierna. ¿Recuerda eso? Por supuesto. Ya, ahí está el ejemplo. Jóvenes, cuando decimos el rey reina, pero no gobierna, ¿se está o no separando las dos funciones? Claro que sí. La reina o el rey pasaría solamente a ser ¿qué? ¿Jefe de Estado o jefe de gobierno? El rey o la reina pasaría a ser solamente ¿qué? ¿Jefe de Estado o jefe de gobierno? Tomando en cuenta la frase. Solamente jefe de Estado. Muy bien, estrella mía. Y una pregunta crucial. Entonces, en Reino Unido, ¿quién es jefe de gobierno? En Reino Unido le llaman Premier o primer, complete. Premier o primer ¿qué? Primer ministro. En Reino Unido, jefe de gobierno es el primer ministro. Pregunta, ¿en el Perú también pasa eso? El primer ministro, antes, Guido Bellido, ahora, primera ministra, Mirta Vázquez. Ahora, Mirta Vázquez, ¿es jefa de gobierno? ¿Sí o no? Estrella dice que no. A ver, ¿alguien más? La actual primera ministra, ¿es jefe de gobierno? No. Sería en todo caso, ¿qué puesto? En el gobierno, ¿qué número sería? ¿La número 1 o la número 2? Sería el número 2. Porque el número 1, ¿quién es? El presidente de la República. Funciones como jefe de Estado. A ver, veamos. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás dispositivos. 2. Representar al Estado dentro y fuera del país. 3. Velar por el orden interno. Para eso cuenta con la PNP. Y la seguridad exterior. Por eso es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Velar por... Bueno, ya lo dijimos. 4. Convocar a las elecciones de todo tipo. Convocar al Congreso, si así lo cree conveniente, a legislatura extraordinaria. Dirigir la política exterior y y las relaciones internacionales, conceder indultos y conmutar penas, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, presidir el sistema de defensa nacional y declarar la guerra y firmar la paz. Esas son funciones como jefe de Estado. Ahora funciones como jefe de gobierno o jefe de poder ejecutivo. Mire la primera, clarísima. Dirige y aprueba la política general del gobierno. 2. Ejerce el derecho de iniciativa legislativa. Recuerden que el presidente, el ejecutivo, con permiso del Congreso, también puede legislar. Por el Congreso. Pregunto, ¿el presidente está obligado a promulgar toda ley que venga del Congreso? El presidente. 3. Observar o promulgar las leyes aprobadas. ¿Está obligado a aprobar toda ley que venga del Congreso? Y la respuesta es no. La mayor parte de las veces sí la promulga. Pero hay casos
donde el presidente puede creer que la ley aprobada por el Congreso es inconstitucional, que no es correcta, que tiene vicios. Si el presidente cree que esa ley tiene serios problemas, no la promulga, la observa. Entonces ya sabe, observar o promulgar. 4. Administra la hacienda pública, o sea, el conjunto de bienes que tiene el Estado. Dicta medidas extraordinarias, ¿no? Mediante decretos de urgencia, con fuerza de ley en materia económica y financiera. Y por último, nombra y remueve a quienes ejerzan altos cargos en el Estado. Ejemplo, ¿quién nombra o remueve a los ministros? El presidente. ¿Quién nombra o remueve al presidente del Consejo de Ministros? El presidente de la República. ¿Quién nombra al jefe de la SUNAT, al jefe del CERNAM, al jefe del INEI? El presidente de la República. Claro, a través de los ministerios correspondientes. Ahora hablemos del Consejo de Ministros. Características, como indica su nombre, conformado por ministros y ministras, nombrados por el presidente de la República, conforme a la Constitución. Es presidido por el presidente del Consejo de Ministros. Alguien dirá, profesor, pero se sobreentiende, ¿no? Si existe un cargo llamado presidente del Consejo de Ministros, se supone que lo va a presidir. Ya, no suponga, jóvenes. Hay casos en los cuales el Consejo de Ministros no es presidido por el presidente del Consejo de Ministros. Dígame, ¿en qué ocasiones una sesión del Consejo de Ministros no es presidida por el presidente del Consejo de Ministros? Ahí se menciona. ¿Qué dice el tercer punto, jóvenes? Corresponde al presidente de la República presidirlo cuando lo convoca o asiste a sus sesiones. Jóvenes, confiese, ¿se ha entendido esta última parte? Esto último se ha entendido porque lo puedo explicar más sencillo también, ¿ah? Pero sí se ha entendido, ¿no? ¿Correcto? Ya, se ha entendido cómo estaba. Además nos gana el tiempo. Ah, ya, entonces Andrea pide el ejemplo más sencillo. Ya, ejemplo más sencillo. Hablemos con nombres. Mirta Vázquez, ¿qué es? Presidente del Consejo de Ministros, ¿correcto? Mirta Vázquez es actualmente presidente del Consejo de Ministros. Ya diré Mirta Vázquez entonces. Pedro Castillo, presidente de la República. Ya. Si Mirta Vázquez convoca a sesión del Consejo de Ministros, pregunto, ¿quién preside la sesión? Ella misma, porque es presidenta del Consejo de Ministros. ¿Estamos bien? Perfecto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si asiste a esta sesión Pedro Castillo? Pregunto, una sesión del Consejo de Ministros que tenga a Pedro Castillo, presidente de la República, como parte de la sesión, en esa situación, ¿quién preside el Consejo de Ministros? ¿Pedro Castillo o Mirta Vázquez? A ver qué respondemos. Rápido, por favor. ¿Quién presidiría esa sesión del Consejo de Ministros? ¿Pedro Castillo o Mirta Vázquez? Y están los dos, jóvenes, están los dos. Pedro Castillo. ¿Correcto? Pedro Castillo preside la sesión del Consejo de Ministros. Porque es el presidente, pues. Pero ¿es muy común que el presidente esté en todas las sesiones? No, no es muy común. La mayor parte de sesiones se da sin el presidente. Espero que con esto último se haya entendido. Tiene a cargo la dirección y la gestión de los servicios públicos. Atribuciones. Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia
que dicte el presidente de la República. Adoptar decisiones sobre asuntos de interés público. Si ellos tienen que aprobar lo que el presidente elabora. Ahora hablemos sobre la PCM. Presidencia del Consejo de Ministros. Responsable de la coordinación de las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales del Poder Ejecutivo. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos, gobiernos regionales, gobiernos locales y sociedad civil. O sea, es el enlace. El presidente del Consejo de Ministros es el enlace. Su máxima autoridad es el presidente del Consejo de Ministros. Ahora hablemos propiamente del presidente del Consejo de Ministros. Es, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. Coordina las funciones de los demás ministros. Y mire, esto es muy importante. Refrenda los decretos legislativos, decretos de urgencia y demás decretos y resoluciones que señalen la Constitución y la ley. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Pero es raro que ocurra eso, ¿no? Que el presidente del Consejo de Ministros le diga no al presidente de la República. Los ministerios son 18. ¿Y qué hacen? Diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas. Y lo último, las entidades del Poder Ejecutivo son entidades desconcentradas con personalidad jurídica de derecho público. Tienen competencias de alcance nacional. Algunas están adscritas a la PCM, otros a los ministerios. Se dividen en dos grupos. Órganos públicos ejecutores. Ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, a 4 de 38. La Biblioteca Nacional del Perú, la Superintendencia de Bienes Nacionales, el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, y Proinversión. Y otro grupo, órganos públicos especializados, los cuales a su vez se dividen en dos. Órganos reguladores, que solamente son 4. OSINERMIN, OSITRAN, OSIPTEL y SUNAS. Ya, yo les voy a poner una serie de casos que usted podría algún día tener, y usted me dice, ¿ante qué organismo regulador nos vamos a quejar? Jóvenes, su señal de Wi-Fi es pobre, y usted paga 400 soles por internet. Pregunto, usted dice, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Jóvenes, ¿qué organismo regulador es el que tendría que ver ese caso? Que usted paga 400 soles y su señal de Wi-Fi es muy mala. O OSIPTEL, supervisor de las telecomunicaciones. Otra. Ah, no, fuera de Indecopi, jóvenes, fuera de Indecopi. Por eso menciono yo, tomando en cuenta los 4 organismos reguladores que están ahí. O OSIPTEL. Ya otra. Hay problemas con la red de alcantarillado, especialmente si usted vive en San Juan del Lurigancho. Sí, ahí donde se dio la rotura de la tubería matriz. Ya, correcto, SUNAS. Servicio de saneamiento. Otra, el bus de la empresa de transportes que usted utiliza está en condiciones lamentables. Ni baño tiene siquiera para un viaje de 10 horas. OSITRAN. Y nos quejamos por el precio del balón de gas. Muy caro. ¿Qué está pasando? ¿Quién tendría que regular sobre el precio del balón de gas? OSINERMIN. Y por último, jóvenes, los organismos técnicos especializados son 14 y destacan la SUNAT, la SUNAR, ANA, IMARPE, INEI, Indecopi. Acá está Indecopi. CONCITEC y el IPD. Preguntas. Nos quedan 2 minutos. Jóvenes, les resumo la pregunta 1. Dice que una persona afirma que para ganar en primera vuelta se requiere 40%. ¿Verdadero o falso, jóvenes? ¿Para ganar en primera vuelta se requiere 40%? Falso. Clave, la D. No, porque para ganar en primera vuelta se requiere más del 50%.
Vamos por la segunda. Sobre la vacancia. ¿En qué caso se puede vacar al presidente? En todos, menos en el segundo. ¿Qué dice el segundo? Cuando al presidente se le diagnostica, por ejemplo, una fuerte inflamación en los tendones que le dificulta caminar. Jóvenes, por una inflamación que dificulta el caminar del presidente, ¿es motivo suficiente para vacarlo? No. Entonces, ¿cuál sería la clave, jóvenes? La C, 1, 3 y 4. O sea, todas menos la 2. En la 2 marcamos la C, jóvenes. Pregunta 3. Sobre las atribuciones del Consejo de Ministros. ¿Qué es correcto? Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, verdadero. Y la 4. Admitir decretos de urgencia en materia económica y financiera que dicte el jefe de Estado, verdadero. La 2 y la 3 son funciones del Congreso en todo caso, no del Ejecutivo, no del Consejo de Ministros. En la 3 marcamos entonces la B, verdadero, falso, falso, verdadero. Y la última, jóvenes, una persona fue condenada a 25 años, pero se le ha detectado una enfermedad incurable y degenerativa. Sus familiares, ¿qué es lo que quieren? Que pase sus últimos días en libertad con sus seres queridos. ¿Cuál será la mejor vía para que esta persona logre la libertad? Que reciba por parte del presidente un indulto humanitario. En la 4, la clave, correcto, como dice Danae Sofía de Jesús. Ya me cansé. Danae Sofía de Jesús. La clave es la letra D. Indulto humanitario. Si alguien no copió las claves, ahí están. 1D, 2C, 3B, 4D. Dejamos de presentar y jóvenes, llegó la triste despedida. Cuídense bastante y si todavía alguien no se ha vacunado, por favor, háganlo. Y si ya está cerca su segunda dosis, también, ¿no? No olvide la fecha que le han determinado. Bueno, jóvenes, un placer, como siempre. Cuídense bastante. Nos vemos dentro de 7 días. Un abrazo fraterno. Nos vemos. Chau. Gracias por su participación.